Bueno, el título lo hemos modificado un poquitito para darle contexto de la cuarta revolución industrial, el 5G y la conectividad, y qué impacto eso puede tener en el agro. Primero que nada, quisiera dar un poco de contexto respecto de... Hay veces que tenemos ciertos sesgos o parálisis paradigmáticas de qué es lo que nos pasa con la conectividad, ¿no? Algunos datos generales de la demografía comparada. A nivel mundial, el 57% de la población vive en centros urbanos, ¿no? Punto 1. En América Latina eso asciende a un promedio de 81%. Y en Argentina, estamos en el peor de los escenarios, pasó del 64 al 92, está cerca del 95 ahora, de 1950 a 2019. O sea, realmente la gente no vive en esa ruralidad que creemos que demanda conectividad. Pero, por otro lado, cuando yo miro, y con razón, porque la gente vive en esos centros urbanos, ¿qué es lo que ocurre? El 95% de la población en Argentina tiene acceso a 4G. Después uno ahí empieza a mezclar lo que es superficie con población servida, ¿no? La población servida es esta que vive en los centros urbanos. Más del 90% de esa población, decíamos recién, vive en centros urbanos. O sea, la gente se está alejando de esa ruralidad que tanto queremos estimular. Y de ese conjunto de gente servida por el 4G, el 23% no sabe para qué podría usarlo, en términos básicos, ¿no? No ha sido formada, no tiene una inclusión digital en términos financieros, en términos educativos, en términos de salud o lo que fuere. Eso es un contexto general. Si yo miro la encuesta que ha sacado este año Cavase es la Cámara Argentina de Internet, y digo, ¿cómo están los hogares argentinos respecto de la conectividad? Me encuentro que el 88% de los hogares tiene acceso fijo. ¿Qué quiere decir fijo? Bueno, tiene o una fibra óptica o un cable módem, pero tiene algún tipo de conectividad dura, por así llamarlo. Por otro lado, veo que de ese 88%, ¿no? Más del 60% tiene velocidad superior a los 50 megas. Y si busco cómo se conectan, y va a ser por fibra, ¿no? Naturalmente es quien tiene mayores prestaciones. Y si busco por qué dispositivo, va a ser el teléfono, porque es ese dispositivo asequible, accesible y sostenible que, aunque cambie la tecnología, pase el tiempo, me sigue sirviendo. Incluso porque tiene una interfaz Wi-Fi o porque tiene un soporte celular. ¿No? El teléfono, ¿sí? ha convergido en un conjunto de tecnologías que es mucho más que un teléfono. Bien, ahora decíamos la fibra, ¿no? La fibra es una tecnología de transporte y de acceso en el mundo del Internet. Y a nivel global, si yo la pienso, eso es un mapa de cómo se distribuye todos los cables de fibra que hay en el mundo y cómo se conectan, ¿no? Eso es, si lo queremos pensar, Internet, ¿no? Cómo mueve Internet. Faltaría después qué sucede en cada país, pero si uno lo ve, es Internet tendido de fibra. Para poner algo en contexto y en imaginario, ¿no? Uno se imaginaría que la fibra óptica que lleva esto es un manguerón lleno de pelitos de cable. No, en realidad podría, con un solo cable submarino de 24 pares de fibra óptica, que son como pelitos, llevar todo el tráfico a Argentina y estar cómodo. Independientemente de eso, las distintas empresas que llegan, Google, Facebook o grandes proveedores de contenido, acercan su fibra para que la experiencia del usuario de cara a su producto sea mejor. Ese puntito que está ahí abajo, de donde sale Argentina, el Ezeiza de Internet es Las Toninas. No sé si habían escuchado, pero Las Toninas es el Ezeiza de Internet. Esta la tomé hoy a la mañana, 5 de la mañana, me desvelé porque estoy con gripe, y dije, bueno, no tenía pensado hacer la presentación, pero me parecía piola poner algunas cosas de contexto. Eso que está ahí es la distribución de hoy a las 5 de la mañana de los satélites de Starlink cubriendo la Tierra. Una primera idea que viene de esto, ¿sí? Recuerden lo que decíamos, ¿no? El 95% de la población tiene acceso a Internet, a 4G, el 93% vive en centros urbanos. Entonces yo digo, en Argentina particularmente,
está entre los peores del ranking en términos de gente que se ha movido a la urbanidad. Yo miro lo que está desplegando, por ejemplo, Starlink, pero nombro Starlink, pero también lo hace OneWeb, lo va a empezar ahora, Amazon Kuiper lo va a empezar ahora. La lógica de lo que llamamos satélites de órbita baja, que se han puesto de moda, ¿no? Y están creciendo, creciendo, creciendo. Esa foto, la primera cosa que se me viene a la cabeza, y pienso urbanidad, ruralidad, y le agrego una dimensión más, ¿no? Ultramar, llamémoslo. Digo, pucha, de cara a un modelo que busca ser sostenible, asequible y accesible, me estoy encontrando que estoy desplegando una cantidad de equipamiento y de tecnología que tiene una obsolescencia. Cada satélite de estos dura 5 años, después se queman, se caen, ¿sí? Pero estoy desplegando el 70% del planeta Tierra es agua, así que, de alguna manera, si tenemos una población que se ha urbanizado muchísimo, o sea, la ruralidad va a tener que acceder a esos servicios, pero sabiendo que también está asistiendo a lugares donde no hay gente. Hay que mantener un sistema global, ¿sí?, en lugares donde no hay gente, por lo tanto esos costos van a ser desafiantes y esto va necesariamente a converger en alguno de todos los operadores que están dando vuelta de satélites de órbita baja. Fíjense esto, esta es la curva de lanzamiento y crecimiento de satélites. Yo le decía 5 años dura un satélite de estos. Se empiezan a cumplir ahora, así que la curva de lanzamiento tiene que ser mayor que la curva de, si se quiere, quemada o de burned de estos satélites, que es el reingreso a la atmósfera para desaparecer. Por eso es que también están viendo ahora en la tele, ¿no?, como esta genialidad de atajar un cohete, una lanzadera que atajan el cohete en el aire para no aterrizarlo. Bueno, ese lanzador lo que busca es tratar de acelerar la tasa de despliegue para poder compensar la curva, que es la tasa de muerte de esos satélites. Hasta antes de que aparezca, para poner un poco, entender la radicalidad de lo que está sucediendo en el mundo de la conectividad, ¿no? Pero hasta antes de que aparezca Starlink había 2.500 satélites vivos y se consideraba que había unos 3.500 que eran basura espacial, ¿sí? Solo este año, o sea, en realidad a fin de este año va a llegar él con su órbita propia a tener 7.000, ¿no? Más del doble, casi el triple de lo que había históricamente dando vuelta. Por otro lado, tenemos el mundo móvil, que es el mundo al cual más estamos acostumbrados, ¿no? Y que es como naturalmente nos movemos, que es un teléfono móvil, que yo nombré 3 palabritas que eran accesible, asequible y sostenible. ¿Qué quiere decir eso? Es que pueda disponer de esa tecnología en cualquier lado. Hago 500 metros y debería encontrar un lugar donde pueda comprar esa tecnología, ¿sí? Que pueda pagarla, que pueda pagar el plan más bajo si me alcanza para el más bajo, pueda pagar un plan alto si me alcanza para el más alto, pero que haya asequibilidad en ese precio. Y por último, que sea sostenible. ¿Y qué es sostenible? Y si lo vemos en el slide, es una evolución, ¿sí? Algunos le llaman de otra manera, pero es una evolución natural, ¿sí?, planificada. En este caso hay un organismo que se llama el 3GPP o el 3GPP, que arma los estándares, ¿sí? Allá por los 80 armó el primer servicio de primera generación que se llamaba NMT, que eran los países nórdicos, Nordic Mobile Telecommunications. De ahí aparece Nokia, finlandés, de ahí aparece Ericsson, sueco, ¿no? Y después aparece, fíjense, en el 90 aparece el 2G, que es el GSM. Ese GSM que acá nos llegó en el 2000, ¿se acuerdan? El teléfono que venía con colores, pantallitas, SMS, etcétera. Que el gran quiebre que tuvo fue pensar en que podía separar al usuario, ¿sí?, del dispositivo. Y eso nos permitía la portabilidad, nos permitía un montón de beneficios. Bueno, consecutivamente y cada 10 años, notarán, aparece una generación nueva. En este momento estamos en el contexto de la 5ª generación. Esta 5ª generación, a diferencia de las anteriores que principalmente se basaban en evolucionar la tasa de transferencia de datos, la 5ª generación involucra mucho más en profundidad la conectividad enfocada en personas, cosas, ¿sí?, y vehículos. Incorpora lo que llamamos la mirada de la 4ª revolución industrial. ¿Y qué es eso de la 4ª revolución industrial? Bueno, no es ni más ni menos, el panel decía,
conectividad y digitalización, los primeros dos escalones, ¿sí? Decía, la cuarta revolución industrial es poder transformar datos en conocimiento y ese conocimiento en acción que me permitan a mí lograr la adaptabilidad. ¿Sí? Simplificadísimamente es eso. ¿Cómo lo hago? Consigo los datos a través de un sensor, por ejemplo, que representan simbólicamente la realidad. Después, con la conectividad, los disponibilizo y con instancias de análisis inteligente de los datos, empiezo a masajearlos y sacar valor. Ahora bien, esa conectividad siempre decimos que si no existe es una barrera y poder decir que yo puedo lograr adaptabilidad en mi proceso, detectar una deriva en un proceso de riego, detectar una deriva en una máquina que puede ser una alerta temprana para un mantenimiento predictivo y frenarla, etcétera. Si yo no tengo conectividad no puedo accionar y me retrocedo un par de generaciones. Entonces, por último, y ya nos metemos en el panel, a mí me gusta este slide, es muy gráfico, muestra por un lado las revoluciones industriales que nacen, digamos, por transformar potencia ya en el inicio y cómo fueron migrando a centrarse en el dato, ¿no? Y del dato al conocimiento. Esa evolución, que se fijan, la tercera revolución industrial en la industria tradicional, año 1969, es la aparición del PLC, que es lo que permitió automatizar un proceso productivo. También fue el hombre a la luna, en fin, aparecen los bits a dar vuelta en un proceso productivo, pero la tercera revolución industrial en el agro ocurre casi una generación después, casi 25 años después. Considerada cuando se conforman los grupos académicos y la industria, consorcios para desarrollar lo que se conoce como agricultura de precisión, ¿no? Sistemas de guiado, aplicación variable, en fin. Y esa distancia temporal, apalancada por la falta de conectividad, genera un problema, ¿no? Y exacerba otro problema. Entonces, hoy estamos aquí, Luciano y Tomás. Luciano acaba de llegar de Alemania, acaba literal, ¿eh? Yo no dormía y él estaba en el avión. ¿Por qué me parece importante esto que quiero destacar? Digo, si se fijan ahí, hay mucho a aprender de una curva a la otra y la importancia del entrevero de esas dos tropillas va a dar riqueza y potencia a las experiencias recogidas en un ámbito, poder transferirlas al otro. Luciano es ingeniero civil. ¿Y qué hace un ingeniero civil acá, no? Luciano es ingeniero civil, pero es doctor en ingeniería, en sustentabilidad. Y Tomás es el primer ingeniero agrónomo que toma Telecom para trabajar de ingeniero agrónomo dentro de un plantel de 21.000 empleados, ¿no? Y lo toma Telecom. Entonces, ese entrevero, que sin querer queriendo nos salió, nos sentó y acá. Entonces, Luciano, digo, la primera pregunta, ¿qué hace un ingeniero civil en el agro? Bueno, me lo hago esa pregunta todos los días. Creo que está un poco relacionada la respuesta con lo que escuchábamos hoy a la mañana de esto del capital humano que sacamos del país. Yo, como bien decías, estudié ingeniería civil acá en la UBA, en Buenos Aires, y tuve la oportunidad de ir a Europa a hacer un doctorado en sustentabilidad, para realmente entender de qué se trata esto de sustentabilidad que hoy estamos escuchando tanto, estamos siendo hasta bombardeados. Y un poco creo que la respuesta es ver la oportunidad de, a través de entender las herramientas que existen hoy en el mundo, en Europa particularmente, que lleva la punta de lanza en cómo medir integralmente la sustentabilidad, fue que me asocié con un productor que está hoy acá de Tucumán, para traer esto al agro argentino, porque la oportunidad que tenemos, o que vimos que existe en el agro, es muy grande y empieza con los datos. Esto que vos decías de tener datos, estar conectados, porque al final de cuentas es lo que nosotros usamos para después traducir esa información en información muy valiosa que tiene que ver con el impacto ambiental en muchas áreas. Eso, a ver, digo, el dato tiene varias aristas, ¿no? Y entre ellas hay una que es importantísima, como la veracidad, digo, otra que es la velocidad, el volumen, pero hay otra que es la validez temporal del dato, ¿no? Entonces, digo, Tomás, de cara a Telecom, el agro y la validez temporal del dato, ese sentido de urgencia, ¿cómo lo ven? Bueno, buen día a todos. La verdad que yo conocí a Telecom en un proyecto, estando en una empresa de maquinaria agrícola, donde Telecom nos propone formar un clúster de conectividad
para conectar dos partidos importantes de la provincia de Buenos Aires, que son Pergamino y Rojas. Y en esas zonas que hay algo de conectividad, por esto que vos decías, hay urbanidad también, en esa ruralidad están un poco conectados, faltaban conectar 500.000 hectáreas y es un proyecto que integrando el interés de dos empresas, muchas de las cuales están acá, vamos a estar resolviendo en el corto plazo. Y cada una de esas empresas tiene una necesidad distinta, ¿no? Digamos, viniendo de la maquinaria agrícola, máquinas que están totalmente adaptadas y con toda la tecnología incorporada para tomar mucha información de lo que pasa en mi lote, pero además mandar mucha información sobre la máquina misma, pero que sin conectividad yo tengo una latencia entre que ocurre un evento y entre que finalmente lo transmito. Y cuanto mayor es la latencia, más valor pierde ese dato, ¿no? Porque yo soy una empresa de maquinaria que estoy mirando y detecto que hay un problema y no le puedo avisar a mi cliente en ese momento que hay un problema, esa máquina se rompe, esa máquina está parada y pierde valor. Si yo estoy sembrando y tengo un desvío en las líneas de siembra, o estoy detectando un doble golpe en maíz, o estoy detectando un error en la siembra, si no lo puedo corregir en el momento, lo que hago después es una autopsia. Entonces, la conectividad lo que me permite es empezar a trabajar online y empezar a generar ese dato, y sin latencia el valor que tiene ese dato es cada vez mayor. Y ahí, Luciano dio hoy, intercambiando algunas ideas, hay un concepto que es el de la huella digital, ¿no? O sea, realmente cuando uno, la traducción, si se quiere, al castellano, del castellano complejo, de huella digital es poder tener registros digitalizados, confiables, fiables y trazables de los acontecimientos que pueden estar ocurriendo en algún determinado lugar. Por ejemplo, el lote, ¿no? Entonces yo, al alquilar, al vender, a lo que fuere, es como con el coche y los sellos del concesionario oficial de cada uno de los servicios que me garantizan y me certifican de que se hizo lo que se tenía que hacer, resulta un acto de valor y posiciona ese activo en otro lugar, ¿no? Entonces, ese concepto de huella digital de cara a la trazabilidad y la mirada de sustentabilidad o del análisis del ciclo de vida completo, ¿cómo juega con la conectividad, ¿no? Y creo que es un punto súper importante. Hoy estamos dando los primeros pasos en Argentina. Escuchamos mucho hablar de lo que es huella de carbono. Yo soy de los 90, mi vieja me volvía loco con la capa de ozono. Eso pasó en los 80. Se está empezando a escuchar hablar de biodiversidad. Entonces, estamos empezando a dar los primeros pasos. Y el primer paso es medir, obviamente. Y no se está exigiendo tanto aún lo que tiene que ver la calidad del dato. Lo que estamos viendo desde nuestra empresa, que ya pasa en Europa, es que por un lado se está dando una competencia en el mercado a nivel de el valor que tiene el dato en términos de impacto ambiental, y cuando digo impacto ambiental estoy hablando de justamente esto que decías, análisis de ciclo de vida completo, y por otro lado tenemos lo que son las certificaciones. Cada vez van a ser más rigurosos en el sentido de poder trazar ese dato a lo largo de la cadena y mantener una veracidad, porque también es cierto que dentro de la cadena el primer paso, que es el productor, tiene el dato más valioso, porque ese va a ir aguas arriba a nutrir lo que es la huella de un producto final en góndola donde se consuma. Buenísimo. Y Tomás, hablabas del clúster y creo que Pancho, Juan y Bernardo hablaron de la mirada ecosistémica y la mirada colaborativa, ¿no? Siempre que se charla esto de la conectividad, y lo charlamos muchísimo en la ruralidad, es la discusión de un negocio donde no hay demanda aparente para una lógica tradicional. Hablábamos de replantear los modelos de negocio, entonces el desafío creo que viene encarado por Telecom, de mirar al agro como una cadena, ¿no? que tiene este efecto, yo siempre digo, a mí me gusta usar el efecto del golpe de ariete, ¿no? Algo que pasa acá le pega al de acá arriba, porque el sistema es rígido. Y si yo digo, si un camión, ¿no? Hablábamos de vías de comunicación, ¿no? Los caminos, ¿no? Un camino no está en condiciones, un camión se queda encajado, el slot de descarga que tenía en puerto o en una planta acondicionadora no lo puede tomar, tampoco se entera porque no le puede avisar, empiezan los costos, los sobrecostos, las ineficiencias. Entonces, como me acostumbro tanto a las ineficiencias, empiezo a incorporarlas como un costo más tradicional. Y desafiar eso requiere sin duda que
no miremos qué ocurre en la zona donde no hay cobertura, sino que miremos a esa cadena que se ve afectada, y es una mirada colaborativa, ¿no? ¿Cómo impulsar ese involucramiento que hace falta para que esa mirada colaborativa eche raíces? A ver, desde la lógica de una empresa de telecomunicaciones, ir a poner una antena de señal 4G a un lugar donde no hay personas es el antinegocio, digamos, no tiene ninguna lógica, porque eso lo podría hacer en cualquiera de los espacios urbanos que vos mencionaste, y tenemos una concentración del 95%. Ahora, desde una mirada colaborativa, donde yo sé que el impacto de la conectividad ahí va a favorecer al productor, al proveedor de logística, al proveedor de insumos, al transportista, a la persona que está en el puerto que puede estar viendo lo que pasa y anticipándose, ya el valor empieza a ser en una hectárea, y no como unidad de una hectárea fija, sino como una unidad productiva, ¿no? A veces cuando hablamos de conectividad, y muchas veces los que venimos del negocio agro tendemos a vivir todo por hectárea. ¿Cuánto me cuesta esto? Tengo 100 hectáreas, ¿cuánto por hectárea? ¿Lo podré pagar o no lo podré pagar? Y tal vez hay que empezar a tener una mirada de cuánto es la productividad de esa hectárea. Si el costo de mi conectividad, en lugar de dividirlo por una hectárea, lo divido por los 10.000 kilos por hectárea que me debería producir un maíz, ya también mi lógica empieza a ser como un agregado de valor, ¿no? ¿Cuánto valor me está agregando la tecnología en esa hectárea productiva y no en esa hectárea fija? Sí, y hay cuestiones que son, digamos, por ahí más blandas, que es, no consigo gente que quiera venir a trabajar a mi campo porque efectivamente no hay conectividad, no consigo... Alguien hace poco me decía, no, estoy buscando un encargado, y el encargado o el potencial encargado aceptaría tener energía de batería, pero no que no haya conectividad, ¿no? O sea, la conectividad, efectivamente, el rol social, ese que tenía y tiene y es fundamental, agrega una dimensión más que es ese rol, por eso yo hablo de cadena de valor integrada, es en la mirada de lo productivo. Vos bien decías que la cuenta por ahí se hace sin querer a veces, ¿no? Pero a rinde fijo la cuenta y incorpora un costo nuevo que es la conectividad, y por ahí lo que logro es, sí, a rinde fijo logré una eficiencia porque me trasladé menos o lo que fuere, pero no está mirado como un amigo nuestro que le gustan los dulces decía, las nuevas tortas, ¿cómo creo una nueva torta? Porque lo que sucede es eso. Sí, yo creo que el desafío acá es, la necesidad está, todos necesitamos conectividad, cualquiera que trabaja en el agro y viaja y sabe que te quedas sin señal en el auto, no tenés, digamos, Argentina tiene una conectividad del 30% a nivel país, Paraguay está en torno del 35%, Brasil del 20%, Estados Unidos del 70%, eso como para tener un poco de ideas de cifras comparativas. Yo creo que todos tenemos claro que necesitamos la conectividad. El tema es empezar a encontrarle valor a esa conectividad. Yo de Telecom lo que hablamos es de transformación digital. Yo creo que estamos en un proceso de empezar a transformar digitalmente la agroindustria. Y la conectividad es una punta de lanza que me habilita herramientas. Y algunos utilizarán algunas, otros otras. Lo que sí está claro, y volviendo al primer panel y un poco la introducción de Roberto, me parecieron sumamente interesantes, creo que Argentina está en un momento de transición, pero también creo que tenemos que empezar a dejar de hablar de potencialidad, de cuál es el potencial de la agroindustria argentina y empezar a transformar eso en una realidad. Y hoy parecía ser que el contexto nos apura, tenemos que poner en orden muchos problemas que nos costó resolver los últimos 15, 20, 30 años, y hoy como que se está corriendo una carrera un poco más apurada. Entonces tenemos que resolver problemas de propiedad intelectual, tenemos que resolver problemas de conectividad, tenemos que resolver problemas de ambiente de negocio, presión impositiva, infraestructura, etcétera, pero claramente vemos que la oportunidad está. Yo creo que la mirada colaborativa de qué puede aportar la conectividad a la agroindustria es un desafío. Yo creo que el clúster que hablamos antes de Pergamino Roja es un buen ejemplo de que cuando alineamos voluntades, en este caso 2 empresas que vienen de distintos rubros, llegamos a una solución que va a terminar impactando en 2 partidos en un montón de aristas más allá de la productiva, ¿no? Hay algo que me parece... ¿Vos, Luciano? Hay un paralelismo, ahora esto que decíamos de mi background de ingeniero civil. ¿Cuál es el costo de oportunidad de la conectividad desde el punto de vista digital? Porque si lo pensamos desde el punto de vista de infraestructura, y lo planteo como pregunta, porque suele ser mucho mayor en el sentido que, no sé, yendo al caso del verano cargas, 1 kilómetro de vía renovada costaba un palo. Digo, ¿qué nos estamos perdiendo desde el punto de vista de la conexión digital? Que es más fácil en ese sentido, menos costosa. Es buena la pregunta al moderador. Pero lo que hice está muy bien. Y en realidad el desafío está... yo puse ese gráfico, no estaba preparado, pero ahí
fíjense que ese gráfico pasa del valor, cuánto valor capturo, ¿no? Mientras más pueda predecir lo que va a suceder y más pueda adaptarme para no tener un problema o mejorar una condición, más valor, más dispuesto estoy a pagar. Brasil, Conectar Agro, estuvieron 4 años para desplegar 4 millones de hectáreas, con la reticencia de, che, pero la torre la pongo yo y se conecta él. 4 años. En 4 años se dieron cuenta esos que pusieron el aporte que lo que le daba a él le importaba poco, porque el beneficio capturado era tan grande que en los 2 años posteriores desplegaron 12 millones de hectáreas más. Y en los últimos 6 años llevan 16 millones de hectáreas desplegadas. Entonces, a esa pregunta es ¿cuánto valoro yo? Porque puedo incorporar tecnología que efectivamente me va a generar a mí un impacto tal que el pago es, digo, la cuenta sería, te voy a responder a la primera pregunta, pero por una segunda. Si yo contrato internet y analizo lo que pago en función de cuánto email mando, me va a salir carísimo, ¿no? Ahora, si yo contrato internet y lo uso para acceder a herramientas de AI, a herramientas colaborativas, a plataformas o lo que fuere, y mueve mi negocio, me sale barato, es un insumo barato. Entonces, a tu pregunta, el problema no es el costo es, si te digo, es irrisorio. Cubrir las 400 millones de hectáreas pueden ser 250 de esos kilómetros de ferrocarril. Claro. ¿Sí? Las 40 millones de hectáreas productivas. Entonces, la pregunta ¿cuál es? Y es que después hay que pagarlo al BMW que compramos, ¿sí? Pagarle el servicio, el combustible y todo, y eso requiere que en la última instancia de la captura de valor haya gente usándolo no para mandar mensajito de texto, sino para gestionar su pivote de riego, gestionar el valor, gestionar las bebidas, etc. Para ser más eficiente con los recursos, ¿no? Ser más eficiente con el tiempo, con el combustible, con la logística. Maximizar el metro cuadrado de la hectárea productiva de punta a punta. Totalmente. Bueno, nos excedimos 0,000 porque nos pasó al negativo. Pero muchísimas gracias, Luciano, muchísimas gracias, Tomás. Muchas gracias, gracias por la atención y espero que hayan disfrutado como nosotros. Muchas gracias. Gracias.